Hola comunidad de Relatos a la Medianoche. Mi nombre es Javier. Tengo 49 años. Llevo más de 20 años trabajando como taxista. He recorrido prácticamente cada calle de la ciudad. He llevado pasajeros de todo tipo. Personas amables. Personas extrañas. Personas que hablaban durante todo el camino. Y otras que no pronunciaban una sola palabra. Siempre escuché historias de compañeros sobre clientes que desaparecían. Direcciones que no existían. O pasajeros que subían en plena madrugada y nunca llegaban a su destino. Yo siempre me burlaba de esas historias. Pensaba que eran inventos para hacer más interesantes las largas noches de trabajo. Hasta la madrugada en que recogí a una mujer que me pidió llevarla al cementerio. Aquella noche había comenzado muy tranquila. Eran casi las 2 de la madrugada. Apenas había hecho 3 carreras en toda la noche. Me encontraba estacionado cerca de una plaza esperando que apareciera algún cliente. Comenzaba a pensar en regresar a casa cuando vi a una mujer parada bajo un farol. Llevaba un vestido negro muy elegante. El cabello largo cubría parte de su rostro. Y sostenía un pequeño bolso entre las manos. Lo extraño era que parecía no tener frío. Aquella noche la temperatura era muy baja y todos caminaban con chaquetas gruesas. Ella solo llevaba aquel vestido oscuro. Se acercó lentamente al taxi. Abrió la puerta trasera. Se sentó. Y con una voz muy tranquila dijo: «Al cementerio San Miguel, por favor». No me pareció una petición extraña. Algunas personas visitaban las tumbas incluso de madrugada. Encendí el taxímetro y comenzamos el recorrido. Durante los primeros minutos reinó un silencio absoluto. Intenté hacer conversación. Le pregunté si iba a visitar a algún familiar. No respondió. Miré por el espejo retrovisor. Permanecía observando por la ventana sin mover un solo músculo del rostro. Continué conduciendo. Después de unos minutos noté algo que me hizo sentir incómodo. El espejo retrovisor reflejaba perfectamente el asiento trasero. Pero la imagen de la mujer era muy tenue. Como si estuviera cubierta por una ligera niebla. Pensé que el espejo estaba sucio. Lo limpié con la mano. Pero todo seguía igual. No le di demasiada importancia. Al acercarnos al cementerio la mujer habló nuevamente. Dijo: «Cuando lleguemos. Espéreme 5 minutos. Regresaré enseguida». Asentí con la cabeza. Nos detuvimos frente a la entrada principal. Ella bajó lentamente del vehículo. Caminó hacia el portón. El guardia abrió la reja sin hacer ninguna pregunta. La vi desaparecer entre los mausoleos. Miré el reloj. Eran exactamente las 2:58 de la madrugada. Decidí esperar. Pasaron 5 minutos. Luego 10. Después 20. Pensé que tal vez estaba visitando la tumba de un ser querido y necesitaba más tiempo. Media hora después comencé a preocuparme. Bajé del taxi. Caminé hasta la entrada. El vigilante seguía sentado en una pequeña caseta. Le pregunté si había visto salir a la mujer del vestido negro. Me observó confundido. Respondió que desde hacía más de media hora nadie había entrado al cementerio. Sentí un escalofrío. Le expliqué que yo mismo la había visto cruzar el portón. El hombre negó lentamente con la cabeza. Me dijo que durante toda la noche solo había visto llegar mi taxi. Nadie más. Pensé que estaba bromeando. Le pedí que revisáramos las cámaras de seguridad. Accedió sin problemas. Entramos a la oficina. Rebobinó la grabación hasta el momento de mi llegada. En la pantalla apareció claramente mi taxi deteniéndose frente a la entrada. Yo bajaba del vehículo unos minutos después. Pero cuando la cámara enfocaba la puerta trasera, nadie descendía del automóvil. Sentí que el corazón comenzaba a latir con fuerza. Le aseguré al vigilante que la mujer había viajado conmigo durante más de 20 minutos. Él solo me observó en silencio. Entonces recordó algo. Me pidió que lo acompañara hasta una antigua oficina ubicada junto al cementerio.
Sacó un viejo álbum lleno de fotografías amarillentas. Comenzó a pasar las páginas lentamente. Hasta que se detuvo en una imagen tomada hacía más de 30 años. Allí aparecía una mujer exactamente igual a mi pasajera. El mismo vestido negro. El mismo cabello. El mismo rostro. Debajo de la fotografía podía leerse una pequeña placa. Isabel Herrera. Fallecida el 17 de octubre de 1992. Víctima de un accidente automovilístico mientras regresaba de su boda. Sentí que las piernas me temblaban. No podía dejar de mirar aquella fotografía. Era la misma mujer. Sin ninguna diferencia. El vigilante respiró profundamente antes de contarme algo que jamás olvidaré. Me explicó que varios taxistas habían contado exactamente la misma historia a lo largo de los años. Siempre ocurría durante la madrugada. Siempre recogían a una mujer vestida de negro. Siempre pedía ir al cementerio. Y siempre desaparecía antes de que alguien pudiera verla entrar. Creí que aquello era imposible. Regresé al taxi completamente confundido. Decidí terminar mi turno. Mientras conducía de regreso observé algo sobre el asiento trasero. Era un pequeño pañuelo blanco cuidadosamente doblado. Estaba seguro de que antes no estaba allí. Lo tomé entre mis manos. Tenía bordadas unas pequeñas iniciales. IH. Las mismas que aparecían bajo la fotografía del cementerio. Lo guardé en la guantera pensando que quizá alguien intentaba hacerme una broma. Al llegar a casa se lo mostré a mi esposa. Ella me preguntó dónde había conseguido un pañuelo tan antiguo. La tela estaba amarillenta. Parecía tener varias décadas. Le conté toda la historia. Ella me pidió que me deshiciera de aquel objeto. A la mañana siguiente regresé al cementerio decidido a dejar el pañuelo sobre la tumba de Isabel. El vigilante me acompañó hasta el lugar. Colocamos el pañuelo sobre la lápida. Cuando estaba a punto de marcharme observé un detalle que hizo que el miedo regresara de golpe. Había un ramo de flores completamente frescas. Al lado descansaba un pequeño papel doblado. Lo abrí lentamente. Solo tenía escrita una frase. Gracias por traerme una vez más. Miré inmediatamente al vigilante. Estaba completamente pálido. Me juró que aquella tumba llevaba semanas sin recibir visitas. Desde esa madrugada nunca volví a recoger a la mujer del vestido negro. Pero cada 17 de octubre. Exactamente a las 2:45 de la madrugada. Mi radio de taxi recibe una solicitud de servicio. Siempre desde el mismo lugar. La plaza donde la recogí aquella noche. El destino nunca cambia. Cementerio San Miguel. Durante años rechacé todas esas solicitudes. Hasta que hace unos meses ocurrió algo que todavía me quita el sueño. Otro taxista aceptó el viaje. Jamás volvió a responder la radio. Encontraron su vehículo estacionado frente al cementerio con el motor encendido. El taxímetro seguía funcionando. La puerta trasera estaba abierta. Pero del conductor nunca volvió a saberse absolutamente nada. Desde entonces cuando llega esa fecha apago el taxi antes de las 2 de la madrugada. Porque hay pasajeros que quizá nunca dejaron este mundo. Y creo que algunos siguen buscando a alguien dispuesto a llevarlos a su último destino. Hola comunidad de Relatos a la Medianoche. Mi nombre es Ricardo. Tengo 44 años. Llevo más de 18 años trabajando como taxista. Siempre me gustó conducir durante la noche. Había menos tráfico. Menos ruido. Y los viajes solían ser más largos. Durante esos años escuché muchas historias de otros conductores. Algunos hablaban de pasajeros que desaparecían al llegar al destino. Otros aseguraban haber llevado personas que ya estaban muertas. Nunca creí ninguna de esas historias. Pensaba que eran exageraciones para hacer más entretenidas las largas jornadas. Hasta la madrugada en que recogí a un niño que decía haber olvidado su mochila. Aquella noche estaba lloviendo intensamente. Las calles estaban casi vacías.
Eran aproximadamente las 3:10 de la madrugada cuando vi a un niño caminando solo por la acera. Tendría unos 10 u 11 años. Llevaba un uniforme escolar completamente empapado. Sostenía una pequeña mochila azul y miraba constantemente hacia atrás como si alguien lo estuviera siguiendo. Me dio mucha pena verlo solo a esa hora. Detuve el taxi y bajé un poco la ventana. Le pregunté si necesitaba ayuda. El niño se acercó lentamente. Me dijo que necesitaba llegar a su casa porque su mamá estaba esperándolo. Le pregunté dónde vivía. Me dio una dirección bastante alejada. Pensé que era extraño que un niño estuviera solo en plena madrugada. Le pregunté dónde estaban sus padres. Bajó la mirada y respondió que se habían retrasado. Algo en su voz me hizo confiar. Le abrí la puerta y subió al asiento trasero. Durante el trayecto apenas habló. Permanecía abrazando la mochila mientras miraba por la ventana. Después de varios minutos me preguntó algo que me dejó incómodo. Me dijo: Señor, ¿usted cree que las personas pueden perderse para siempre aunque conozcan el camino de regreso? No supe qué responder. Le dije que mientras alguien los buscara siempre existía la posibilidad de encontrarlos. El niño sonrió levemente. Luego volvió a guardar silencio. Al llegar a la dirección que me había indicado sentí un escalofrío. Frente a nosotros había una casa completamente abandonada. Las ventanas estaban cubiertas con tablas. El jardín estaba lleno de maleza. La pintura se caía de las paredes. Era evidente que nadie vivía allí desde hacía muchos años. Pensé que el niño había cometido un error. Me giré para preguntarle nuevamente la dirección. Pero él ya había abierto la puerta. Bajó del taxi. Caminó unos metros bajo la lluvia. Y desapareció detrás de una cerca destruida. Bajé rápidamente para seguirlo. No había nadie. Miré hacia todos lados. La calle estaba completamente vacía. Regresé al taxi confundido. Fue entonces cuando vi la mochila sobre el asiento trasero. El niño la había olvidado. Pensé que volvería a buscarla. Esperé varios minutos. Nadie apareció. Decidí llevar la mochila a la comisaría al día siguiente. Mientras conducía noté que del interior salía un leve sonido. Como si hubiera un reloj funcionando. Me detuve en una gasolinera. Abrí cuidadosamente la mochila pensando que tal vez encontraría algún documento para identificar al niño. Dentro solo había 3 cosas. Un cuaderno escolar. Un pequeño automóvil de juguete bastante antiguo. Y una fotografía familiar. Al observar la fotografía sentí un nudo en el estómago. El niño aparecía sonriendo junto a una mujer y un hombre frente a la misma casa donde acababa de dejarlo. En la parte inferior alguien había escrito con tinta negra. Verano de 1998. Cerré inmediatamente la mochila. Aquello no tenía sentido. A la mañana siguiente fui a la comisaría. Un oficial revisó el contenido. Cuando vio la fotografía cambió por completo su expresión. Me preguntó dónde había encontrado esa mochila. Le conté toda la historia. Sin decir una palabra abrió un archivo en la computadora. Después de unos segundos giró el monitor hacia mí. En la pantalla aparecía la misma fotografía. El mismo niño. La misma familia. El oficial me explicó que aquel pequeño se llamaba Matías. Había desaparecido hacía más de 25 años durante una fuerte tormenta. Nunca encontraron su cuerpo. Ni a la persona responsable de su desaparición. La búsqueda terminó meses después sin resultados. Sentí que el aire me faltaba. Le mostré el automóvil de juguete. El oficial lo tomó entre sus manos y me dijo que ese mismo juguete aparecía mencionado en el informe policial como uno de los objetos que llevaba consigo la noche en que desapareció. Me preguntó exactamente dónde había recogido al niño. Regresamos juntos al lugar. Todo seguía igual. La lluvia ya había terminado. Caminamos hasta la casa abandonada. Entramos con cuidado. El interior estaba completamente destruido. Polvo. Muebles rotos. Telarañas por todas partes.
Mientras recorríamos una de las habitaciones, el oficial encontró una pequeña puerta de madera oculta bajo una alfombra vieja. La abrió lentamente. Debajo había un sótano. Bajamos con linternas. Al fondo encontramos una vieja caja metálica oxidada. Dentro había varios juguetes infantiles. Ropa muy antigua. Y un pequeño reloj detenido exactamente a las 3:10. La misma hora en que vi al niño por primera vez. También encontramos una carta escrita por la madre de Matías. Decía que jamás dejaría de buscar a su hijo. Que algún día volvería a casa. Aquello fue suficiente para que la policía reabriera el caso. Durante las excavaciones realizadas días después encontraron restos humanos enterrados detrás de la casa. Las pruebas confirmaron que pertenecían a Matías. El caso finalmente pudo cerrarse después de más de 2 décadas. Semanas más tarde decidí visitar el cementerio donde habían enterrado sus restos. Dejé el pequeño automóvil de juguete sobre la lápida. Cuando me disponía a marcharme escuché claramente la voz de un niño detrás de mí. Gracias por ayudarme a volver a casa. Me giré de inmediato. No había nadie. Solo una suave brisa moviendo los árboles. Pensé que todo había terminado. Pero desde aquella noche ocurre algo cada vez que llueve con fuerza. Exactamente a las 3:10 de la madrugada mi radio de taxi recibe una solicitud sin nombre. El punto de recogida siempre es el mismo. La vieja casa abandonada. El destino aparece en blanco. Nunca acepto esa carrera. Porque aunque sé que Matías finalmente pudo descansar, todavía tengo la sensación de que hay otros pasajeros que siguen esperando que alguien los lleve de regreso a casa. Hola comunidad de Relatos a la Medianoche. Mi nombre es Andrés. Tengo 50 años. Llevo más de 25 años trabajando como taxista. En todo ese tiempo aprendí que las madrugadas pueden mostrar una ciudad completamente diferente. Calles vacías. Semáforos que cambian de color sin que pase un solo vehículo. Y pasajeros que parecen esconder mucho más de lo que cuentan. Escuché cientos de historias de otros conductores. Decían que existían carreras que jamás debían aceptarse. Lugares donde era mejor no detenerse. Y clientes que aparecían en la aplicación aunque nunca existieran. Siempre pensé que eran simples supersticiones. Hasta la madrugada en que acepté una solicitud que nunca apareció en el historial de mi teléfono. Todo comenzó un viernes. Eran las 3:20 de la madrugada. Había terminado una carrera y estaba pensando en regresar a casa cuando sonó la aplicación. La solicitud provenía de una carretera ubicada a las afueras de la ciudad. Me llamó la atención porque era una zona completamente deshabitada. Además la tarifa era mucho más alta de lo normal. Pensé que alguien necesitaba ayuda. Acepté el viaje y conduje hasta el punto indicado. Al llegar solo vi una vieja parada de autobús iluminada por un poste que parpadeaba constantemente. No había casas. No había comercios. Solo el sonido del viento. Estuve a punto de cancelar cuando vi a un hombre salir lentamente de entre la niebla. Vestía un traje gris bastante antiguo. Llevaba un sombrero oscuro y una pequeña maleta de cuero. Caminaba despacio. Como si no tuviera ninguna prisa. Se acercó al taxi. Abrió la puerta trasera. Se sentó. Y dijo con voz tranquila. Lléveme al puente de Santa Elena. Arranqué sin hacer preguntas. Mientras conducía observé por el espejo retrovisor que el hombre permanecía completamente inmóvil. Ni siquiera miraba por la ventana. Solo mantenía la vista fija hacia el frente. Intenté iniciar una conversación. Le pregunté si viajaba por trabajo. No respondió. Después de varios minutos volvió a hablar. Dijo. Hace muchos años que nadie acepta esta carrera. Aquellas palabras me hicieron sentir incómodo. Le pregunté qué quería decir. Sonrió ligeramente. Y respondió. Los conductores prefieren cancelar cuando ven el destino. Miré nuevamente la aplicación. El destino seguía siendo el puente de Santa Elena.
No entendía por qué alguien tendría miedo de ir allí. Continuamos el recorrido. A medida que nos acercábamos comenzó a formarse una niebla tan espesa que apenas podía ver unos metros delante del vehículo. El GPS perdió la señal. La radio dejó de funcionar. Incluso el reloj del tablero comenzó a parpadear. El hombre volvió a hablar. No tenga miedo. Ya casi llegamos. Después de unos minutos apareció el puente. Era un puente antiguo construido sobre un profundo barranco. No había iluminación. Solo la luz de los faros del taxi. Me detuve donde el pasajero me indicó. El hombre tomó su maleta. Antes de bajar dejó un billete sobre el asiento. Luego me dijo algo que jamás olvidaré. Gracias por aceptar mi última carrera. Bajó lentamente del vehículo. Caminó hacia el centro del puente. Y desapareció entre la niebla. Esperé unos segundos pensando que regresaría. Pero nunca volvió. Bajé del taxi para buscarlo. No había absolutamente nadie. El puente estaba completamente vacío. Revisé debajo de la estructura con la linterna. Nada. Volví al vehículo completamente confundido. Tomé el billete que había dejado sobre el asiento. Era un billete muy antiguo. Ya no estaba en circulación desde hacía más de 30 años. Pensé que se trataba de una curiosidad. Al llegar a casa revisé la aplicación para calificar al pasajero. Pero el viaje había desaparecido. No figuraba en el historial. Tampoco aparecía el dinero depositado en mi cuenta. Era como si aquella carrera nunca hubiera existido. A la mañana siguiente regresé al puente. Había una pequeña cafetería cerca de la carretera. Entré para preguntar si alguien conocía al hombre del traje gris. El dueño escuchó atentamente mi descripción. Después guardó silencio durante unos segundos. Finalmente me preguntó si el pasajero llevaba una maleta de cuero muy vieja. Sentí un escalofrío. Respondí que sí. El hombre abrió un cajón detrás del mostrador y sacó una fotografía amarillenta. En ella aparecía exactamente el mismo hombre que había llevado la noche anterior. Debajo de la imagen podía leerse una fecha. Año 1987. El dueño de la cafetería me explicó que aquel hombre era un empresario que había fallecido al caer con su automóvil desde ese mismo puente durante una tormenta. Nunca logró llegar a la estación donde debía tomar un tren para reunirse con su familia. Desde entonces algunos taxistas afirmaban recogerlo durante la madrugada. Siempre en la misma parada. Siempre con la misma maleta. Siempre rumbo al mismo puente. Nadie sabía por qué seguía repitiendo aquel recorrido. Sentí un profundo escalofrío. Antes de irme el dueño me hizo una última pregunta. Me dijo. ¿También le dejó el billete? Saqué el billete antiguo del bolsillo. El hombre palideció inmediatamente. Me explicó que todos los conductores contaban exactamente lo mismo. Y que ninguno había logrado conservar aquel billete más de un día. Sonreí pensando que exageraba. Regresé a casa. Guardé el billete dentro de un libro. Al día siguiente desapareció. Revisé toda la casa. Nunca volvió a aparecer. Creí que todo había terminado. Pero una semana después ocurrió algo mucho peor. Eran exactamente las 3:20 de la madrugada cuando la aplicación volvió a sonar. El punto de recogida era la misma parada. El mismo destino. El puente de Santa Elena. Rechacé la solicitud. Un minuto después volvió a aparecer. La rechacé nuevamente. Así ocurrió 5 veces seguidas. Finalmente apagué el teléfono y regresé a casa. A la mañana siguiente escuché en las noticias que un joven taxista había desaparecido durante la madrugada. Su vehículo fue encontrado detenido exactamente en el centro del puente de Santa Elena. El motor seguía encendido. Las puertas estaban cerradas. Pero del conductor no encontraron ni un solo rastro. Desde aquella noche jamás vuelvo a trabajar después de las 3 de la madrugada. Porque estoy convencido de que aquel hombre sigue buscando a alguien que complete un viaje que nunca pudo terminar. Y tengo la terrible sensación de que mientras alguien siga aceptando esa solicitud,
La aplicación jamás dejará de enviar esa carrera.